Muy bien, compañeros, pues nuevamente estamos en un episodio más del ABC del paramédico, ¿verdad, Alonso? Así es, vamos iniciando después de muchas fallas técnicas que tuvimos el telón. El productor Acomodando técnico. al productor técnico nomás como que no, no le pero afortunadamente ya empezamos. Ya es Gracias, todo, ya es gracias todo a un Dios. logro el poder otra vez Estar volver aquí a ya. estar con ustedes, ¿no? Así es. Bien, y el día de hoy tenemos de invitado a Marco Santiago, el cual, bueno, ahorita les va a estar platicando de qué es lo que realiza, qué es lo que hace y a qué se dedica. Bien, pero aunque nada, buenos días, buenas noches, buenas tardes, independientemente de a qué horas nos estén visualizando. Mucho gusto, mi nombre es Marco Santiago, yo soy estudiante de médico cirujano partero de la Universidad de Colima, actualmente curso el 7º semestre. También soy técnico en atención médica prehospitalarias. Realmente mi historia no es muy larga. Soy originario de la Ciudad de México. Por diferentes cuestiones resido aquí en Colima ya desde hace 12 años. Ya soy más colimense que chilango. Pero realmente me gusta mucho el estado de Colima. Lo disfruto mucho. Y actualmente trabajo aquí como tal en CCDEN como docente y también como paramédico de SMP Ambulancias. Ah, no sabía que eras chilango. Sí, sí. No se me nota el acento, pero sí. ¿Y qué te dio, mi estimado, por estudiar medicina? A ver, platícanos un poquito. Realmente todo mundo quiere como que una historia de que porque te gusta ayudar a la gente. Y claro, obviamente te gusta, es parte de Sí. tu trabajo, convivir con gente, ayudarla, tiene sus partes buenas. Pero sinceramente la historia por la cual a mí me empezó a gustar medicina no es tan así, es más sencilla. Realmente yo vi la serie de Doctor House y me gustó. O sea, no soy ese doctor, no me gusta comportarme así, de hecho me caen mal los doctores así, pero sí la vi y dije, no, quiero estudiar, quiero ser médico. Realmente, de hecho, antes mi plan era solamente estudiar a la naval. Después hice trámites para ser médico naval, cosas de pandemia, muchas cosas que pasaron. Por algo realmente no se pudo. Comencé a estudiar para medicina. Más o menos fue 2 años lo que duró. Egresé y fue como comencé a trabajar aquí de paramédico de CMP. Y pues ahora sí, al poco tiempo comencé a estudiar medicina y realmente sí ha sido unas altas y bajas. Ahora sí tienes cosas buenas, cosas malas, pero la verdad no me arrepiento. Sí ha sido una muy, muy buena decisión. Fíjate que yo ya había escuchado eso del Doctor House, de que mucha gente que veía la serie, en Estados Unidos, mucha gente empezó a estudiar medicina por la serie. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y es que, pues, yo creo que medicina realmente socialmente es muy bien vista y no sé, como que a la gente le apasiona mucho los temas o las carreras de humanidades, ¿no? Que son Sí, sí, sí. humanidades. O sea, realmente sí es algo buen visto, es algo bueno que tiene la carrera, que por ejemplo uno llega con su novia, de que se presenta con la mamá, de que no, está estudiando medicina, uno sabe que a lo mejor hay un poquito de puntitos más, puntitos menos. Llévatela, Llévatela, está bien. Tal vez... Ya te casas con no. Hazle un hijo. No, o sea, nunca falta, la verdad, o sea, la suegra, el familiar que te pregunta de que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tengo? Tengo una bolita aquí, tengo una cosita allá, o sea, tómame la presión, chícame el azúcar. Es algo parte de, pero realmente sí funge una parte social que para bien o para mal nos compete, porque sí muchas veces el paciente a mal forma piensa que estamos completamente a su servicio, que no somos humanos, que realmente no somos robots, o sea, que somos robots más bien, que no tenemos ni sentimientos, ni cansancio, ni emociones, cuando realmente hay veces que estás cansado, tienes un mal día, o simplemente no te paraste con el pie derecho. Y hay pacientes que te exigen, y se ponen en realmente, uno entiende que están mal, que están enfermos y no quiere uno estar en su situación, pero te exigen tanto o se ponen en un plan muy pesado que realmente el trabajo te lo llevan muy grande y pues uno casi siempre debe tener buena cara y pues por eso, de alguna forma, se empieza a habituar un poco los malos tratos médicos que no están justificados para nada, pero muchas veces uno entiende que pues pasa a veces.
Pues muchos no tienen sentimientos y no Sí, tienen no, emociones, ¿eh? Sí se comportan como robots algunos médicos, ¿no? sí, no, A ver, no. sí, ¿quién? No, la verdad, sí, No, no, es broma, pero no, la verdad, yo admiro a muchos doctores, Sí. muchos son muy buenos y me gustaría llegar a ser un punto como ellos, pero sí, a veces pierden la carecen, sensibilidad, ¿no? se sensibilizan bastante. Sí. De mala forma, tiene que pasar. ¿Por qué? Porque uno a veces ve 20, 30 pacientes en poco tiempo y no puedes a lo mejor estar conectando emocionalmente con ellos o a lo mejor llevándote todas sus cargas porque te abruma. Es demasiado. O sea, yo lo veo hasta con maestros míos que me ha tocado rotar con ellos en el hospital. Realmente que dicen, ¿sabes qué? Es muy abrumador y simplemente a veces ni te da tiempo. Son consultas de 10, 15 minutos que no dan para Que eso. platicábamos en el podcast pasado que este tipo de carreras son muy pesadas, ¿verdad? Sobre todo medicina. Yo escuchaba a otro médico en otro podcast que también decía, de haber sabido, la verdad, ni me meto, dice, sí, de haber sabido que iba a pasar un año encerrado en el hospital, me lo hubiera pensado 2 veces, porque una, a veces es muy pesado el trabajo y la remuneración no es tan como yo quisiera, entonces sí, es más como un tema de que sí te debe de gustar mucho este tipo de profesiones, ¿no? Sí, es que yo siento que no es cualquier cosa estudiar medicina. Realmente, a veces la gente no dimensiona la carga mental que se Sí. lleva un médico Emocional. emocional, porque uno como paramédico dice, bueno, nada más es un solo paciente el que trato, lo dejo en el hospital y vámonos. Pero a lo mejor un médico, por ejemplo, un médico urgenciólogo, son cuantos pacientes en un solo turno y tienes que estar al pendiente de todos. De que, a ver, aquel ya se le bajó la glucosa, ¿no? Pues que, no, todavía no, bueno, sígale el tratamiento. ¿Y este qué onda? ¿Y este? ¿Y este? O sea, son cuantos en una sala de urgencias, en un Sí. solo médico. Y tiene mucho que ver con la sobrecarga de trabajo y sobre todo en las instituciones públicas, ¿no? Sí, Que claro. también hemos mencionado, pues a veces en una priva, pues se le llevan más relax, bueno, En algo, en algunos médicos que también, pues ya depende de ellos saberse manejar en sus tiempos, Sí, ¿no? sí. Pero pues ellos que trabajan en una institución, luego se van a otra y luego se van a pasar visita en la noche, pues también, o sea, Sí, se sí, cargan sí. mucho de trabajo, pues ya también depende de cada quien. Sí, no, por ejemplo, yo tengo maestros míos que dan, o sea, trabajan en una institución en la mañana, dan clases en la tarde y otra institución en la noche, y luego en la madrugada dan vuelta a visitas que tienen ahí. Entonces dices, oye, la verdad, ¿de dónde sacas tiempo? ¿Quién sabe? La verdad, no sé cómo lo hacen, son de admirarse, por supuesto, pero sí es una carga muy, muy pesada que se va afrontando desde el inicio de la carrera hasta el final. Por ejemplo, desde el principio, en mínimo en mi facultad, se tiene entendido de manera como, pues a grosso modo, que los primeros semestres son a veces para descarte, así de que sabes que si te gusta o no te gusta, pues porque a veces hay personas que les gusta la materia pero no tienen la dedicación, o a lo mejor simplemente se metieron porque pues algún familiar es médico o alguien afín a ellos. Entonces, hay bastante deserción en cierto punto. Obviamente hay mucha gente interesada, es una carrera ciertamente muy demandada, difícil de ingresar a ella. De hecho, yo no ingresé en mi primer intento, fue hasta mi segundo intento que logré quedar. Pero hay compañeros que han sido 3, 4 intentos y realmente se desaniman. ¿Por qué? Porque desde antes de entrar ya tienes como todo el peso de que, oye, el médico se espera que sea esto y esto. Cuando uno muchas veces, oye, dices, no sé cómo llegar a hacer eso. Sé que puedo, pero no sé cómo llegar a hacer eso. Y sí tengo compañeros que también, o sea, de que es normal que nos hablemos como a las 3 de la mañana de que, oye, ¿cómo vas? No, pues tan mal, y ya estoy llorando, ya estás cansado, de que dices, ya te quieres dar por vencido, y dices, ya ni modo, ya te vas a dormir, y dices, ya, lo que sigue será mañana. Fíjate cómo desde un inicio hay tanta presión, ¿no? Sí, O sea, porque también son materias y temas muy sí, complicados y que pues tienes que quemarte ahí las pestañas literal, Sí. desvelarte, leyendo y repasando y porque vas a tener al día siguiente clase, tutorial, no sé. Y es pesado, ¿no? Desde un principio el estudiar medicina. Entonces, yo la verdad, pues no, Yo he visto estoy gente contento con mi carrera. Yo he visto compañeros que, paramédicos, que de repente tú los ves que no le echan tantas ganas, o más que nada cuando son estudiantes, que no le echan tantas ganas a la escuela siendo paramédicos, y de repente traen la idea de que es que yo quiero estudiar medicina. No sabes lo Y que no sabes de lo que estás hablando, o sea, realmente, o sea, el estudiante de medicina es mucho lo que tienes que ponerte a estudiar, ¿no?
Ujú. No, Es de un hecho, chingo o de sea, información. mucha gente, a veces no sabemos ni cómo estudiar, o sea, porque estamos en la escuela y no sabemos ni cómo organizarnos, ni cómo leer, ni cómo nada. O sea, realmente, ¿Por dónde empezar, por no? dónde empezar. O sea, y dices, ya, hasta aquí voy a acabar, porque a veces inicias con un tema y no sabes ni dónde acaba, y muchas veces es de que te vas enseñando conforme a la marcha. Y, por ejemplo, yo inicié, o sea, a mí me costaba mucho leer. Cuando yo comencé a leer, abrí el libro y a los 15 minutos ya estaba Te daba cabeceando. sueño. Sí, no, ahí Sí, está, sí, o sea, sí. de que yo Eso decía, es normal, ¿verdad? sí, 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 o sea, yo decía de que quiero dormirme, empezar a leer. Pero pues poco a poco te tienes que empezar a aguantar, a cabecear, a desvelarte. Por ejemplo, a mí en lo personal lo que me ayudó mucho fueron los videos. O sea, realmente yo sí aprendo con videos. Hay muchas universidades que suben videos muy, muy bien explicados, conferencias. De hecho, hasta hay personas médicos, enfermeros, paramédicos, ya de todas las áreas hay que se dedican a eso, que dan unas clases excelentes que son a nivel de universidad. Y aparte tienen apoyo visual muy bueno, lo puedes regresar las veces que tú quieras. Realmente es bastante eficaz, mínimo en ese caso, lo de los videos. Oye, yo creo, Marco, también que yo he visto, porque tengo muchos compañeros que cuando yo estudié para médico, vaya, ya estudiaban medicina, o eso les ayudó mucho a entrar, ¿no? Porque también esa es una manera muy buena de aprender. En tu caso, que nos puedes dar también esa, vaya, experiencia que has tenido de que, pues, el estudiar medicina y haber estudiado para medicina a la vez, pues también yo creo que te ha servido bastante, ¿no? Sí, 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 claramente. O sea, son cosas diferentes que en ciertos puntos coinciden, sí, claro, pero sí te ayuda bastante, mínimo en el aspecto a lo mejor un poco práctico, en la confianza que ganas al momento de hablar a un paciente. Y claramente en su materia de las urgencias es donde uno más puede destacar, pero simplemente desde que ya no vas en ceros, ya vas a lo mejor con base de anatomía, fisiología un poco, ya a lo mejor ya sabes un poquito más la forma de abordar a un paciente, de cómo desenvolverte con él, ya te abren mucho más caminos. ¿Por qué? Porque para bien o para mal hay compañeros que son muy buenos en la materia, que tú los ves y dices, en libro, en papel, eres muy bueno, excelente, tienes una memoria impecable, pero tú ves en la práctica y les da miedo hacer las cosas, no se quieren aventar a hacer el primer procedimiento, o simplemente les tiembla mucho la mano. A todo el mundo le pasa, nadie nació enseñado, ni mucho menos, pero pues solamente así se pierde ese miedo, empezando a hacer el primer procedimiento, que siempre va a ser el más difícil, pero al fin y al cabo tienes que empezar. Y hay compañeros que no se animan, que no buscan más información y se quedan solo con lo que ahí está. En el libro no investigan al paciente, no les busca saber, no quieren saber nada más. Que eso pasa en muchas carreras, Sí, ¿verdad? sí, sí. No nada más en medicina, sino también yo he escuchado en otras carreras que, oye, pues sí, son de 10, pero pues a la hora de ya entrar en materia, en práctica, pues nomás no se les ve. Y bien dicen que a veces los que son de 10 no significa que vayan No, para nada. a sobresalir en su carrera, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. tiene que ver muchas otras cosas, entonces también no se sientan mal si no también, No, si no. no tienen 10 siempre, porque pues eso también, Yo creo que es un equilibrio, ¿no? Sí, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, no tienes que ser el mejor en la escuela, pero pues tampoco el peor. Claro, Claro. claro. Si eres de los burritos, pues también en la práctica se va a ver que, Sí, sí es. si eres de los de 5, se va a ver en la práctica que pues no tienes la teoría, pero pues también de nada te sirve tener una teoría de 10 si no tienes nada de práctica, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, claro. va a ir de la mano y yo siento que es importante también, y más que nada en carreras ya universitarias, hablando de licenciaturas, el tener, por ejemplo, la parte técnica, como lo hiciste tú, en decir, ok, estoy estudiando medicina, pero también estoy estudiando una carrera técnica afín a eso, que es la atención hospitalaria, la paramedicina, y que yo he visto que en tu caso te ha ayudado a continuar con tus estudios económicamente, en el sentido de que, ok, estudio y trabajo como paramédico, pero estoy aprendiendo también de la misma carrera, entonces es algo muy bueno que yo he visto en ti, el hecho de que practicas, trabajas, ganas dinero y aún sigues estudiando, ¿no? sí, porque bueno, cabe mencionar que a Marco también, pues a él no le pagan su carrera. Sí, A lo mejor he escuchado que tiene algunos apoyos, pero en general él es el que trabaja y realmente pues es un mérito que él tiene todavía mayor porque aparte de estudiar,
pues él consigue la manera de poder sobresalir y realmente es más difícil así. Si no tienes a alguien que te apoye económicamente, si tu familia a veces no puede, pues híjole, ¿Cuántos casos no mucho más vemos pesado. de gente que sí los apoyan sus papás Sí, y no estudian nada? Hay de todo, ¿ah? Hay de O sea, todo. hay gente que no tiene el Sí. recurso y quiere entrar y pues no puede No, porque eso sí. no tiene el recurso y los medios. Y hay gente que lo tiene el recurso y los medios y pues no quiere entrar. O Sí, sea, sí, pero eso bueno, sí. pues así es la vida. Así es la vida. No, así o es. sea, Ujú. realmente sí, o sea, yo siento que estudiar cualquier carrera y todavía trabajar, a veces te pones un peso extra, que muchas veces te ayuda a desarrollarte más, te exige más, pero a veces sí es un peso que sí quieres quitar y dices, bueno, Dios los hizo guapos, Dios los hizo inteligentes, pero a lo mejor no ricos, porque ya sería muy fácil. Pero realmente dices, tienes que avanzar. O sea, realmente sí, no soy ni de la meritocracia ni nada, pero realmente no hay de otra. O sea, tú tienes que avanzar. Y yo lo digo desde base de la experiencia. Yo inicié realmente, o sea, trabajando de Rappi, trabajando de mesero, trabajando de muchas cosas que son de respetar, claramente, y tienen sus méritos. Pero yo sentía que como ya estaba estudiando algo afín a la salud, ya no me convenía. Yo ya no lo sentía como, oye, voy a trabajar y voy a ganar dinero. Yo sentía como de que, oye, tengo que trabajar para ganar dinero, pero no estoy utilizando mi tiempo de la mejor manera. Y realmente estudiar para medicina me cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque sí me ayudó bastante a empezarme a dedicar a lo que ya estoy estudiando. Porque muchas cosas que voy aprendiendo en medicina las estoy ejecutando en paramedicina. Sigo avanzando y en tratar de entender un poquito más de la parte prehospitalaria. Tratar de sacarle un poco más jugo. Porque hay muchos paramédicos muy buenos que solamente se quedan ahí. Y realmente es válido. Ya estudiaste y tienes tu conocimiento. Pero simplemente en el área de la salud a veces sí tienes que estar como constantemente. No, siempre más bien, ¿ah? Sí, Siempre tienes Debe de seguir avanzando, Sí. buscando más conocimiento cada vez Sí, más sí, y sí. más. ¿Verdad? Si bien no hay algunos que tienen mayor facilidad que otros, o sea, en el sentido de estudiar y aprender, pero cada quien a su paso debe de seguir avanzando, ¿no? Sí. Avanzando. ¿Sabes qué? Pues esta semana me leí un capítulo de un libro y bueno, Sí, yo creo que también estamos de acuerdo en que hay gente, alguna vez platicábamos Sí, sí, con sí. Marco, que hay gente que pues con una vez que lo lea ya tiene, ¿no? Sí, o sea, Y yo en mi caso no, yo lo tengo No. que leer 2, 3 veces para poderlo entender bien, ¿no? claro. Y bueno, ya ahí ya es la facilidad de cada persona para hacer las cosas. Hay ¿no? gente Sí. que se come los libros, o sea, Y hay gente que tiene una gran habilidad e inteligencia y no lo aprovecha. ajá, Y hay gente que, bueno, no es tan inteligente o no tiene esa capacidad de aprender tan fácil, pero es persistente y eso tiene más valor, yo siento, ¿no? sí. Es persistente y llega más fácilmente. Y ahora cuando tienes la inteligencia, el talento y Imagínate. la persistencia, Sí. por eso es que hay gente Por eso hay gente muy muy sobresaliente. sobresaliente, Sí, sí, sí. exactamente. Sí, no, o Así sea, es. realmente, o sea, yo siento que cuando la gente muchas veces de que has tenido suerte, no, realmente ha sido las oportunidades y el esfuerzo junto. Claro. Porque sí, tener suerte a lo mejor se escucha muy fácil, pero realmente hay mucho esfuerzo detrás que a veces la gente no conoce y no tiene la obligación de conocerlo. Yo Pero- siento que lo que le llaman suerte es la capacidad que tiene de aprovechar las Sí, oportunidades. sí, sí, claramente. Porque a todo mundo se le presentan oportunidades, ¿verdad? Pero el que las aproveches es ya otra historia, ¿no? Entonces, yo siento que va por ahí esa parte, la suerte es la capacidad que tengas de aprovechar las aprovecharlo. oportunidades que se te presentan. Sí, porque realmente, o sea, a veces el trabajo puede servir en tu contra y a tu beneficio. Realmente yo traté de utilizarlo a mi favor, pues porque dije, si ya le estoy invirtiendo un tiempo a la semana, que a veces tiempo es lo que menos sobra, pues dices mínimo que ya sea muy afín. Y por ejemplo, yo tuve la suerte y a lo mejor la dicha de conocer a Alonso. Alonso me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta la forma en la que trabajas, en la que te desenvuelves. Ven y empieza aquí. Realmente empezamos de manera muy esporádica, pero realmente fue un poco más, un poco más, un poco más. Y ya fue como que me invitó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ven a trabajar aquí con Ricardo, ven a cubrir guardias. Ya fue una manera más estable, sinceramente, de sustentar los estudios. Que realmente, o sea, estudiar en una escuela pública no es muy costosa, lo que muchas veces cuesta es mantenerse, en el sentido de que, oye, a veces, por ejemplo, yo ahorita vengo de blanco porque vengo saliendo de la escuela y aquí del estudio ya son las
10, casi 10:30. Entonces realmente sí, a veces no tenemos tiempo y tenemos que a veces llevas desayuno, pero pues no te aguanta comida ni cena. Y de que, oye, que la gasolina, oye, que este aspecto tampoco beneficia. Y claramente, uno también necesita un desestrés. El salir a cotorrear. Sí, claramente uno, me caché, salimos con el Poninas a cotorrear. O sea, de que uno dice, necesita un desestrés, porque bien han dicho algunos maestros que he tenido, de que el médico que solo sabe de medicina no sabe nada. O sea, realmente te tienes que nutrir, aprender más cosas fuera de tu área y obviamente empezar a aprender muchas cosas que vas a relacionar con medicina porque ya tienes esa área. Pero si no te enfocas en otra área, no vas a mejorar. Y claramente es un descanso, o sea, simplemente enfocarte en algo más. O sea, porque a mí me pasó en lo personal, llegó un punto donde yo me autoexigía demasiado, de que no, así ya debo de saber, ya debo de tener esto muy en claro. Sí, no. Y realmente fue un quemar de coco, o sea, de que llegué a un tipo casi de burnout, o sea, de que me quemé. O sea, de que dije, no, ¿sabes qué? La verdad, fui un tiempo al psicólogo, me ayudó a resolver ciertas cosas y la verdad me entendió que no todo es medicina. Es parte de tu vida, por supuesto. Al igual que para medicina, es parte de vivo como por él y trabajo en él y a veces hasta sueño con él. Pero, pero realmente no es todo. Hay más allá. Hay personas alrededor, hay más cosas alrededor. Está la familia, están tus amigos, tus pasiones, tus hobbies, o sea, que te ayudan y sinceramente es un tipo de terapia que te ayuda a relajar. Yo creo que un consejo que yo le daría a los chavos que inicien medicina o que quieran iniciar es que pues también se lo tomen con calma, ¿no? Sí, claramente. Y que, porque he escuchado muchos casos, así como tú dices, que la gente de repente se trastorna Sí, y se mete, se se obsesiona. meten- O sea, tengo compañeros que realmente hay papás que son doctores y les exigen demasiado. Y que para ellos un 9.5, 9.8 no es suficiente. Y que están realmente ahí al tope, al tope, al tope. Que realmente dices que bueno, eres muy bueno en el área, pero realmente no es todo. Porque ¿qué pasa cuando te quitan la medicina? Se le quita el mundo. Y tampoco es eso. O sea, no eres tu carrera, no eres ni paramédico, ni médico. Eres Marco Santiago, eres Juan Pérez. O sea, tu carrera no te hace quien eres. Y es un poco como también la presión social, ¿no? Sí. O sea, y no nada más hablando de la facultad, sino yo he escuchado de chavitos o niños que desde niño les exigen y les exigen y los truenan Sí, a los muy. niños. Decir, oye, me tienes que traer un 10 y a fuerzas, y, oye, pero si no tiene la capacidad, etcétera, y hay ya niños con estrés, dices, oye, calmado, ¿no? Entonces, yo pienso que en el área de la salud o de medicina, que son áreas también muy pesadas, sí tenemos que, como que, a ver, vamos viendo, tomando conciencia, también la salud mental es importante, relájense, que les guste Sí. es importante, o sea, que lo que hagas, lo hagas con gusto y con pasión, sin llegar a un límite de estrés o de separación, es. ¿no? O sea, yo creo que eso sí es importante, ¿no? No sé, ¿tú qué consejo le darías a los chavos que vayan a ingresar o que quieran meterse a medicina? Yo sí, sinceramente sí les recomiendo que a lo mejor se pueden tomar un curso, un diplomado, una carrera así en el área de la salud. Les ayuda muchísimo después, primero como currículum, segundo como conocimiento y aparte porque les da una idea de que sí les gusta el área de la salud. Ha habido compañeros de que están en el hospital, cirugía, se desmayan. O sea, de que dices, chin, o sea, a lo mejor sí te gusta mucho, pero a lo mejor no puedes con ello. O simplemente descubres que al final no te gustan. Por ejemplo, a mí al principio cuando yo hice la carrera dije, a mí me gusta psiquiatría. Y dije, pues quiero especializarme en eso. Tomé clases de psiquiatría, vi cómo estaba el hospital, el psiquiátrico aquí. Sí, no, o sea, mucho, o sea, que realmente dices, le falta mucho apoyo, le faltan muchas Sí. cosas para mejorar, que es una especialidad muy buena y todo, pero la verdad dije, es algo con el que a mí no me gustaría tratar. Y que realmente lo ves ya estando ahí. Y realmente si estudias enfermería, para medicina, o a lo mejor hacen simplemente un curso de primeros auxilios, te ayuda bastante a darte una idea de cómo es el ambiente. Yo creo que ese sería como el primer mayor consejo, que descubran si sí les gusta. Segundo, si les gusta, lo aprovechen, porque realmente te tiene que gustar estando allá adentro. O sea, estando allá adentro, y si no te gusta, se hace el triple de pesado.
Es decir, si te gusta y aparte está pesado, ahora imagínate que no te guste y que esté pesado, pues le vas a No, batallar sí. más. O sea, va a ser mucho más difícil. Y realmente que no se estresen, la calificación no es un valor válido para identificar quién es el que sabe más y quién es el que sabe menos, porque mínimo en el área de la salud o mínimo en medicina a veces sí se da mucho de que competencias. O sea, de que, oye, ¿sabes qué? Fulanito es muy bueno, pues yo también quiero ser muy bueno. Y qué bueno, la competencia ayuda a desarrollarte, pero tampoco, Hasta cierto hasta punto, ¿no? cierto punto, Así es. porque ya llega un punto donde ya no lo estás haciendo por ti, sino para comprobar que sí puedes hacerlo. Y realmente en ese punto ya no es tan benéfico. Ya realmente con quien tendrías que competir es contigo y si acaso para dar una mayor atención a los pacientes, que van a ser los mayores beneficiados, al fin y al Sí, cabo. así es. Yo quisiera platicar un poquito de cómo fue que conocí a Marco, porque se me hace una historia padre. Marco venía junto a otros chicos a practicar de otra escuela, y venía contra varios alumnos, no me acuerdo, eran como unos 8 o 10 personas, ¿no? Más o menos las que venían en ese entonces, venían varios alumnos, y yo dije, bueno, pues nomás veo que vienen y nomás aquí se pasean y andan cotorreando, o sea, realmente yo no veía como que se pusieran a practicar o que hicieran algo. Y un día los agarré a todos y empecé a ponerles casos. De los 8 que eran, o sea, ninguno realmente sabía qué estaba pasando con el paciente, Estaban perdidos. todos estaban perdidos. El único que supo qué tenía en su caso y le empezó a dar tratamiento, etcétera, fue Marco. Y ahí fue cuando dije, este es el único Rescatable. el único rescatable. El menos peor, diría mi mamá. No, realmente yo sí me di cuenta pues del potencial en ese momento que tenía. O sea, se veía que destacaba entre su grupo. Y sí, como dice, después lo empezamos a invitar a trabajar acá con nosotros, surgió la oportunidad, ocupamos gente aquí. Y otra cosa importante que siempre o hemos visto con Marco es que siempre está disponible. A él márcale a las 3 de la mañana, 4, Sí. y se levanta y al traslado, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos visto Que no todo el mundo que tiene. no todo el mundo tiene, que hablábamos la otra vez también en el podcast pasado, ¿no? De que hay mucha gente que ya se trata de trabajar de noche y ya no le gustó, ¿verdad? O le hablas y, es que ando en el cine o ando acá o ando allá, y realmente no son muy pocas las personas que sí se comprometen, ¿no? Que sí, sí, cuando les hablas, van, ¿no? Y Marco es uno de ellos. Ya posteriormente, ya empezamos a ver más su capacidad y fue cuando invitamos también a empezar a dar clases aquí en CECIDEM. Y realmente, como todo, ¿no? Al principio empezó ahí, le costaba trabajo más que nada enfocarse en el conocimiento. Una vez te platiqué, ¿no? Que yo veía como que se extendía muchísimo, que a todos nos pasa, en realidad, también a mí me pasa, también a otros instructores les pasa, pero es importante enfocarse en lo que se tiene que enseñar en la clase. Y ya ahora yo veo a Marco que da unas muy buenas clases, muy objetivas, y cada vez va a ir mejorando más, yo estoy seguro de eso. Pero definitivamente estamos seguros de que va a ser un gran médico. Y yo siento que es de los mejores elementos que ha estado en tanto, bueno, aquí en SMP como paramédicos. Sí, porque realmente nunca habíamos tenido a alguien que estuviera realmente estudiando medicina y y que se le viera ese potencial. Y yo le digo a Ricardo, un día vamos a ver a Marco y va a ser un Ya médico. nos va a pelar. Ya ni nos va a pelar. Le vamos a decir, Se la va a Marco, subir. se la va a subir. Pero vamos a decir, ese médico chingón que ustedes ven. Ese cirujano. Ese cirujano, Neurocirujano que está allá. Va. Alguna vez anduvo acá en la prole. Anduvo aquí con nosotros y ese rollo, pero no, yo estoy seguro que realmente en un futuro va a ser un gran médico
y pues se le ve, o sea, realmente a su corta edad, ahorita es un excelente profesor y pues y no me quiero imaginar cuando ya termine medicina o cuando ya termine o esté como residente, ¿verdad? Muchas gracias, Alonso, la verdad. Aprecio mucho, o sea, realmente nosotros, aparte de ser compañeros de trabajo, somos amigos, ahora sí, hasta el ponido nos llevamos muy bien con él. Realmente allí ha sido el ambiente de trabajo muy grato, me ha tocado trabajar en otros lugares y realmente nunca se ha sentido tan ameno, o sea, tanto que ellos me siguen enseñando, tanto como ahora sí, el trato, la confianza ha aumentado y ha sido muy buena. Realmente fue pura suerte que Alonso y yo nos conocimos porque de hecho ese día que yo vine a hacer la práctica, yo venía a trabajar de Rappi y me cancelaron el último servicio y dije, bueno, ya estoy aquí cerca, dije, ahí está ya mi uniforme en la mochila y dije, bueno, pues voy a pasar porque la práctica ya había empezado, yo llegué tarde, entonces fue como de que dije, bueno, ya estoy aquí, pues voy a aprovechar y fue como realmente de ahí inició y digo, ahora sí realmente ha sido golpes de suerte que han sido aunado a lo mejor algo de esfuerzo que nada han podido ayudar, o sea, porque realmente ahorita gran parte de mis gastos, ¿de dónde surgen? De dar clases aquí en CECIDEM. Y realmente yo sigo aprendiendo constantemente, tanto en la carrera de medicina como aquí con los tratados que se siguen dando, a veces con lo que vamos a apoyar a esas instituciones para que los alumnos sigan aprendiendo en entornos reales, uno sigue aprendiendo. O sea, realmente yo esto lo puedo hacer gratis, pero si me pagan por ello, pues qué mejor. Realmente, o sea, me ha gustado mucho, he sentido muy buena oportunidad y pues ahora sí nomás me queda más que agradecer a ambos porque pues ahora sí siempre me han apoyado y nunca me han cerrado las puertas de aquí ni de CECIDEM ni de CMP. O sea, realmente el ambiente de aquí es muy bueno, así la verdad, pues muchas gracias. Por nada. Momento emotivo. Oye, ¿y cómo, qué has sentido o cómo te has sentido siendo ahora docente? O sea, creo que ya habías tenido una experiencia como docente, pero ¿cómo te has sentido ahora con Cecilem? ¿Sientes que has evolucionado como docente? Bueno, yo te decía que yo te veo un poco mejor, pero ¿tú cómo te has sentido? ¿O cómo ha sido tu experiencia? Sí, realmente yo inicié en otra institución. Realmente sí el inicio fue un poco más burdo, más brusco, porque pues nadie me había dado un curso, nadie nunca me había explicado el cómo dar clases. Siempre la docencia me gustó, la materia como tal. De hecho, yo aprendo mucho explicando. Entonces sí, cuando me ofrecieron esa oportunidad, realmente dije, qué bueno, perfecto. De hecho, contándoles un poquito antes, yo en una institución, por parte me habían dicho que si podía dar algunos cursos. Dije, perfecto. Dije, yo no te cobro, yo lo doy completamente gratis. Yo acudí a esa institución habiendo estado desvelado, mal comido y cancelado algunos eventos importantes que yo tenía, porque dije, yo quedé en cumplir con ello, voy. Acudo esa vez y realmente es de que no asistieron porque hubo un cumpleaños, se fueron temprano y a mí me dejaron ahí como 9 por y dije, no manches. Y justamente a mí me ofrecen ser docente y ya pagarme por ello fue como de que, o sea, yo lo iba a hacer gratis y no me van a pagar. Me funcionó bastante. Y realmente sí he notado una evolución, tanto en mi proceso de enseñanza como en mi proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué? Porque uno siempre va a aprender con los alumnos a veces más que ellos. Y en cierta forma ha sido una evolución un poco complicada porque muchas veces a nosotros el personal que llega aquí a las instituciones es mayor. O sea, realmente son adultos a lo mejor entre 25, 30 años, 40 Y años. te ven a ti bien chavo. Sí, Fíjate que eso es algo importante que mencionar porque es cierto. De repente lo ven chico y a mí los alumnos me han dicho, es que se ven muy chiquitos, sí, pero pues ¿eso qué? Es tu profesor realmente, Sí, no, o sea, de y que lo tienes que respetar así, ¿no? Yo me he aventado ahora sí que tiros por Marco por eso, porque de repente es que está muy chico, sí, pero pues, pero tú estás muy bien, ¿no? Sí, ven y ven. Y no tienes la mitad del conocimiento que tiene él, ¿no? O sea, realmente no es por nada, pero si nosotros lo Por lo pusimos, menos en su área, pues. claro, en su área de lo que es medicina, para medicina, y realmente si nosotros lo pusimos como instructor, es porque vemos que cumple las características y el conocimiento necesario
y experiencia para impartir una clase. Y hasta ahorita, no, como que no nos ha dado pauta a pensar lo contrario, pues, ¿no? Realmente ha cumplido todas las expectativas, incluso yo he visto que las ha superado. Yo de repente veo sus clases y digo, oye, están bien las clases, yo nunca recibí una clase así, ¿verdad? En mi formación. Entonces, sí, realmente estamos seguros de que a pesar de su corta edad, tiene las capacidades para dar cualquier tema del programa, ¿no? No, muchas gracias. O sea, realmente sí ha sido a lo mejor un obstáculo a vencer porque pues también tengo 22 años, no me veo muy grande, entonces también a lo mejor que me ven delgadito, Come con años, lentes. claro. Parece Y- 18. Sí, no, y aparte antes tenía brackets, entonces era como que la gente me veía Pero más así chico. pasa, así pasa. Sí, no, y realmente hasta que a lo mejor ya te pones en la batuta de que, oye, ¿sabes qué? Soy el docente, estoy aquí enfrente, ya como que la gente empieza a entender cómo es el proceso y realmente mis clases trato de hacerlas muy dinámicas, tratar de ser el docente que a mí me gustaría ser, que me diera, o sea, realmente, ahí tanto en la facultad como en el nivel prehospitalario, ser ese docente que te cae bien, que te explica todo y que te tiene paciencia, que realmente te alienta de que, oye, si te equivocaste no pasa nada, aquí estás para equivocarte, para regarla, para que se te muera el presidente aquí en la escuela. Allá afuera, hazlo mejor. Oye, Marco, ¿y tú cómo ves, hablando de la escuela, para hacer un comercial? ¿Cómo ves la escuela? Tú que ya lo ves de mejor desde otro punto de vista, también desde el área, pues, de instructor, de a los muchachos, o sea, ¿qué diferencia o qué, ventajas tiene CECIDEN, que, pues, es la escuela de paramédicos donde nosotros estamos trabajando también junto con SMP Ambulancias, que hicimos esta, pues, vaya, como mancuerna y Sí. equipo para lograr sacar, porque pues nuestro objetivo principal es sacar paramédicos muy bien preparados, ¿no? Claro. Que eso es lo que hemos platicado también con Alonso, que lo que buscamos es que salga gente realmente capaz y que cumpla con los conocimientos que nos dicta el mismo, ¿cómo se llama? El plan de estudios, vaya, ¿no? ¿Tú cómo ves la escuela en general? Realmente ese CIDEN yo la veo una escuela que tiene muchísimo potencial, que ha evolucionado bastante bien. ¿Por qué? Porque yo estuve en otra escuela de paramédicos que realmente, el que es bueno donde sea, pero uno vio las deficiencias que tenían ciertas instituciones, tanto públicas como privadas, que dices, oye, a mí me hubiera gustado que me dieran las clases así, a mí me hubiera gustado que tengan este material, que no simules, de que te ponen a tu compañero ahí en el suelo, de que, a ver, imagínate que tiene un collarín, imagínate que tiene esto, imagínate el otro, o sea, imagínate que te subes a una Sí. ambulancia, de que sí está muy bien el ejercicio mental, pero a la hora de la hora no sabes ni cómo subirte a la ambulancia, cómo se abre, o sea, dónde están las cosas que realmente... ¿Cómo se baja la camilla? Sí, ¿Dónde está el claramente. equipo? ¿Dónde ponerlo? ¿Dónde sacarlo? O sea, todo. Sí, o sea, realmente yo siento que sí tienes una limitante muy grande en el aspecto de material, que realmente GCCDEN está compensando junto con SMP bastante bien. ¿Por qué? Porque mínimo aquí en el lugar que nosotros laboramos, sí son las ambulancias mayormente equipadas, que de hecho están empezando a equipar aspectos que ni siquiera instituciones públicas deberían de tener. O sea, y sí ese material te ayuda bastante, porque ya no es medicina basada en evidencias, realmente a veces es medicina basada en existencias, que dices, oye, yo sé que el paciente ocupa una faja pélvica, pero no tengo ni vendas, ¿qué hago? O sea, de que las células son con cartón, que dices, está bien, perfecto, un paramédico que Alonso me ha dicho que compañeros de él, de que dicen, un paramédico bueno hace mucho con muy poco, por supuesto, pero realmente tú también tienes que decir hasta qué punto vas a marcar. O Sí, sea, si hasta qué te punto... quieren mandar a atender con puros cartones, Sí, pues sí, no. no, no, de que Pura basura. Traes ahí unas tablas, unas medias, abres la ambulancia y pues oye. sí, no, que dicen, el médico paramédico que atendían con las puras manos ya quedó 2000 años atrás. Realmente tenemos muchísimas ventajas y dices, oye, si ya tienes tantos conocimientos, pues utilízalos con el material necesario. Mínimo a mí,
cuando yo entré a estudiar me hubiera gustado tener muchísimo de los aparatos para que, oye, muévele, entiéndele, Claro. aprende lo más que puedas con el aparato y no investigarlo con un video en YouTube de cómo se prende un electro. Realmente préndelo aquí, utilízalo aquí y no imagínate cómo se hace. Que realmente a la hora de la hora es lo que hace la diferencia. Quien sabe utilizar el equipo y tiene los conocimientos, salva al paciente. Quien sabe utilizar el equipo, quien no sabe utilizar el equipo y tiene los conocimientos, el paciente no lo va a librar. Sí, al final termina siendo un taxi con ruedas. Sí, exactamente. Aunque lleves al mejor neurocirujano, al mejor urgenciólogo, si no traen el equipo necesario, ¿de qué sirve? ¿No? Sí. No, No o te sea, sirve. dices, no hay técnicas incas, mayas, de que ahorita lo volteo y no, hombre, le salvo la vida. No, realmente no. No es como, la vida no es como Doctor House. Sí. O sea, realmente que no puedes a veces salvar al paciente con las puras manos, necesitas más equipo. Y en esa parte de CCBM sí ha sido bastante bueno porque el material equipo es muy abundante en ese sentido. Además que las clases, no es porque yo sea docente, sino simplemente porque también he visto las clases que da Alonso, que da Ricardo, o algunos instructores muy bien capacitados tienen esas ganas de enseñar. Rabindranath. Sí, exactamente. Que O sea, no pudo venir Luna McGregor, es un paramédico ya de muchos años que también da clases aquí, la doctora Patricia Sánchez, que también van a ser invitados. Y les mandamos un saludo por ahora que van a ver este podcast. Que se animen, que se animen. que vengan. Y que si hay también, decíamos en el otro podcast, que si hay alguien más que quiera venir, también están invitados, Sí, ¿no? claramente. O sea, gente que quiera, que tenga algo que aportar, que le guste dar información, porque lo que buscamos con el podcast, chavos, es pues acercar ciertos temas que no se conocen a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, temas importantes que sí debemos de saber, que a lo mejor rara vez, en algún momento la gente lo ocupa porque pues rara vez te accidentas, pero pasa, ¿verdad? O rara vez ocupas una ambulancia, un servicio médico, pero pasa. Entonces, pues, esa es la intención también del podcast, el acercar cierta información a las personas, ¿no? Y que nos conozcan. y Sí. que- Hacerla más simple, ¿no? Para Así el es. paciente en general, ¿no? Sí, o sea, El grupo general. realmente el área hospitalaria, para mal, ha sido muy a veces demeritada. ¿Por qué? Porque la gente a veces piensa que el paramédico no sabe cuando muchas veces... Porque es un camillero, nada Sí, que es un más. camillero, que muchas veces pasa y nos hablan del hospital de que, oye, camillero, y dices, oye, Fíjate, a mí me pasó una experiencia así que una vez nos hablaron para llevar un paciente de su domicilio de un hospital a su casa, lo llevamos y todo, y ya después nos hablaron porque el paciente se complicó, no me acuerdo qué le pasó, pero fuimos de emergencia a atenderlo y el familiar nos dijo, oye, ¿a poco ustedes también atienden? Yo pensaba nada más que eran camilleros, como nada más lo cargaron para traerlo. Y ya le explicamos, no, es que quien va a la ambulancia tiene que tener todos los conocimientos porque no sabes en qué Sí, momento el momento. paciente se vaya a complicar, ¿no? Sí. Y sí, o sea, es realmente falta de información de la gente de más o menos qué es lo que, hasta dónde llegamos, pues, ¿verdad? Sí, sí. Mucha gente nada más cree que sabemos camillar y eso es todo. Sí. Bueno, hay quienes, sí. hay O sea, quienes sí, pero realmente como debe de ser es que debe estar preparado toda persona que está arriba de una ambulancia, claramente. porque no sabemos en qué momento el paciente se pueda complicar, ¿no? Sí, o sea, el paciente ahora sí la adrenalina brinca de 0 a 100 en cuestión de nada. El paciente se te puede complicar de manera muy abrupta y realmente no estamos en un hospital, estamos en una ambulancia que va a veces a 100, 120 kilómetros por hora, que se va moviendo y tú, o si la ruta a veces pararse es complicado, ahora imagínense ahí y tratar a veces de canalizar a un paciente es un show. Sí, O sea, es realmente- totalmente diferente el área de emergencias al hospital ahí. Sí, claramente. O sea, de que en el hospital tú tienes a lo mejor más personas que te puedan apoyar de que dices, se me complicó esto, háblale al residente, háblale al interno, háblale al adscrito, alguien que me apoye. Dices, perfecto. Pero en la ambulancia, pues eres Vas tú. solo. Sí, eres tú contra el mundo. De que... Con el paciente. Sí, sí, sí. Incluso le dice familiar, ay, agárramele aquí en lo que yo le hago esto. Sí, sí, sí. O sea, de que dices, a veces necesitas manos. Dices, tengo el conocimiento, pero me faltan manos. Y ahí es donde tienes que hacer como si estuviera 10 personas ahí adentro y aprovechar todo lo más que puedas. Sí. Realmente sí es una tarea muy ardua, que obviamente de mala forma hay personal no bien capacitado, que obviamente los invitamos a todos,
para que den una mejor atención. Tanto que sea allí en la parte de CCDM o donde sea, que acudan, que se preparen, porque realmente el que sale beneficiado, si al fin y al cabo es el paciente. Sí, yo creo que todo en pro del paciente siempre Sí. lo hemos dicho, ¿no? O sea, lo que buscamos también es como mejorar esa parte de la atención prehospitalaria a nivel general, que ya lo comentamos en el podcast anterior, que pues es algo que nos hace falta mucho a la sociedad mexicana, que se profesionalice, pues, Sí. Atención. Y más ahorita que ya es más accesible este tipo de educación que Sí. antes. Antes lo hablamos también en el pasado podcast, era nada más una escuela y pues era esa y se acabó, ¿no? Ahorita ya hay más opciones, ya hay modalidades híbridas, que va a estar otro comercial que vamos a iniciar con una modalidad híbrida en la atención prehospitalaria con CECIDEM. Y ya hay más opciones, o sea, realmente ya no es de que, es que no puedo ir los sábados. Bueno, pues si no puedes, métete al híbrido o métete en línea, pero ya hay más facilidades, hay más accesibilidad en el sentido de que puedes, en el poder estudiar este tipo de profesión. Y fíjate que esta profesión, perdón que te interrumpa, es tan importante que todo el mundo sepa del tema, Sí, claro. ¿verdad? Porque aquí ha habido personas que vienen y se inscriben a la escuela, ya tienen una profesión y ya se dedican a otra cosa, pero lo hacen por conocimiento de poder ayudar a su familia, Sí. porque tienen hijos, sienten que de esa manera pueden contribuir más que nada en sus familias o en gente que pueda Ahora, ayudar, ¿no? si no te quieres aventar, por ejemplo, todo lo de paramédico, porque pues sí, es una carrera, ya vas a tener una Sí. profesión. También hay diplomados en primeros auxilios, que Sí. incluso con Marco estamos haciendo uno, estamos armando un diplomado en primeros auxilios, el cual en 2 meses tú sales con los conocimientos básicos de primeros auxilios, pero bueno, a lo mejor no en un curso de 8 horas, sino en un diplomado de 2 meses, y tú vas a salir ya con un documento que te avala que sabes de primeros auxilios, ¿no? Sí, o sea, realmente ese curso lo estamos diseñando para que sea apto para casi todo el público. Realmente tanto para bomberos, policías, maestras, a lo mejor de preescolar, público en general, realmente. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios muchas veces se dan antes de que nosotros lleguemos. Y si ahora sí el personal que la tiene que dar, que sería a lo mejor su familia, una persona en la calle, El el maestro, el policía, si no lo sabe hacer, cuando lleguemos, no va a haber nada que hacer. Y hay cosas tan sencillas que puedes hacer que le salva la vida a Sí, las sí, sí. personas, como abrir una vía aérea, contener una hemorragia, que son cosas sencillas que yo creo que todo mundo deberíamos de saber, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y que pues por eso estamos aquí nosotros también, para alzar la voz y decirles, oigan, esto es importante, porque no sabemos en qué momento se puede ocupar. Deberían estar los primeros auxilios en la educación básica. Sí, Sí, desde la secundaria te deberían de enseñar primeros auxilios. Y los que estamos en este ambiente lo sabemos, Sí. pero desafortunadamente muchas veces las autoridades también ignoran el tema, ¿no? Entonces falta mucho esa parte de cultura. cultura en primeros auxilios, cultura en protección civil, de tener Claro. tu programa familiar de protección civil, tu plan familiar de protección civil. Saber a dónde llamar, sí. Saber ¿Y a a dónde dónde llamar. llamar? ¿Y La cuándo gente llamar? no sabe ni siquiera a qué teléfono llamar. Sí. ¿Y cuándo llamar? Claro, ¿no? Sí, o sea, realmente como dice Alonso, debería ser un requisito tanto de que, oye, si quieres, necesitas saber de vivir, necesitas saber de Miguel Hidalgo, también necesitas saber de primeros auxilios, Sí. que realmente siempre se van a ocupar, desde una quemadura en casa, desde que me corté, desde un familiar Porque que convulsiona. para que la gente también entre un poquito en contexto, existe algo que se le llama la cadena de la supervivencia, ¿no? Que lo maneja la Asociación Americana del Corazón, que inicia desde el personal lego o el personal lego quiere decir personas que no se dedican al área de la salud, o sea, cualquier persona, ¿no? Ujú. Inicia en el personal que no se dedica al área de la salud, prestando primeros auxilios, después la ambulancia. Bueno, esa es la cadena que sigue un Debería paciente, seguir. ¿no? Que debería seguir un paciente. Alguien que sabe primeros auxilios, después una ambulancia de urgencias médicas básicas, una ambulancia de urgencias avanzadas, y ya después el hospital,
cuidados posparo, cirugía, cateterismo, etc., ¿no? Pero dentro de la academia existen, o sea, las personas que no saben o que no se dedican a la salud, o sea, cualquier persona en la calle debería de saber primeros auxilios, ¿no? O sea, Así es. cualquier persona en la calle podría tener la capacidad de desfibrilar, de realizar RCP, de poder desobstruir una vía aérea, de poder contener una hemorragia, de poder estabilizar una fractura. O sea, son muchas las cosas que puede hacer una persona en la calle. Fíjate, un amigo, un conocido, pues, me platicó que él tuvo un curso de primeros auxilios y me dijo que ahí en su casa una señora salió corriendo y un señor también, pues traía una obstrucción de la vía aérea completa. Y él, pues, ya le habían dado el curso y dice que le empezó a dar las compresiones y que arropó el Lo objeto. petó. Y pues, gracias a que le dieron ese curso, pues fue que pudo salvar a la señora. La verdad, a mí nunca me ha tocado aplicar una obstrucción de la vía aérea. Y esta persona, con ¿cuántos conocimientos? ¿Cuánto se ocupa de conocimientos? Realmente Nada, no se le es explica mucho. también en 2 minutos En menos. 2 minutos. Es sencillo muchas veces. Y con esas cosas tan sencillas, maniobras tan fáciles, podemos salvar vidas, ¿no? Sí, Y mucha gente lo toma. Yo siento la mayoría de la gente no le toma la suficiente importancia. Y se los voy a decir por qué. Nosotros hemos dado muchos cursos de primeros auxilios. Yo estaba en instituciones públicas donde tú lanzas el curso, se inscriben 30 y llegan 5 personas. Sí, y mucha gente dice, y siendo cursos gratis, hablando de un curso gratis, ¿no? Y muchas veces tú dices, la gente dice, ¿no? Oye, estaría bien aprender primeros auxilios. Estaría bien, fíjate, la mentalidad. En lugar de decir, necesito aprender primeros auxilios, porque en realidad lo necesita para su mamá, su esposa, sus hijos, Para sí mismo. para sí mismo. Si lo necesitas, no tienes ni el más mínimo conocimiento, o sea, estás expuesto realmente y todos a tu alrededor están expuestos a que no reciban una atención oportuna, porque tú crees como que estaría bien que tomaras un curso de primeros auxilios, ¿no? Sí, ¿no? Cuando en realidad es indispensable que todo mundo tenga por lo menos los conocimientos más básicos. Y los cursos precisamente por eso se han diseñado. Hay cursos de 8 horas que te cuestan 700, 800 pesos tomarlos. Es valor curricular. Y déjate el valor curricular. Aprendizaje que puede salvar una vida. O sea, como ya lo decíamos, tu propia vida, la de tu mamá, la de tu esposa, tus hijos. O sea, hay maestros. A mí me llegó a tocar ir a dar clases de primeros auxilios a maestros. Y los maestros cotorreando en la clase como niños. Y una vez yo sí les dije a un grupo, oigan, son maestros. O sea, Y no pueden hacer no, o sea, para empezar son maestros. Sálgase. Y parecen niños parecen los alumnos, ¿ah? Sí. Y dices, oye, están aprendiendo primeros auxilios, es un tema serio. A mí a veces me molestaba mucho eso, que estás en la práctica y puro jijiji, jajaja, lo toman mucho a broma. Sí, no toman en serio. No toman en serio. Y yo en una ocasión recuerdo les dije, el día que se les está atragantando un niño, quiero ver que realmente se estén riendo así, ¿verdad? Porque sí, pues en la práctica es hasta chistoso, le haces la maniobra al chaleco y sale volando el objeto artificial, etcétera, ¿no? En un curso. Y sí, se presta a jijiji, jajaja, pero yo en esa ocasión sí les dije a los maestros, los quiero ver un día que se le esté atragantando un niño, a ver si se van a estar riendo así. Y ya todos como que así, oye, son maestros, ¿verdad? Entonces, las mismas personas yo siento que no le toman La seriedad. la seriedad suficiente a los primeros auxilios, lo ven como que algo de juego, algo de broma y muchas veces, y no es así, ¿verdad? Sí, o sea, y claro, quiero hacer un recalco, no hay que confundir seriedad con ahora sí con a lo mejor dar los gustos como se daban hace muchos años, que eran muy aburridos, de que me pongo aquí a hablar y ya, es todo lo que voy a hacer,
no voy a ni a presentar videos, ni imágenes, ni prácticas, no, o sea, realmente ya hemos evolucionado en la parte de docencia en ese sentido, ya no las clases ya no son como antes, pero aún así se necesita tener una seriedad para poder abordar el tema como se requiere. Sí. Porque no estás ni preparando un pozole, ni haciendo, ni llenando un Excel. No, realmente estás. Y en la carnita asada. Sí, sí, no. O sea, realmente estás en un área donde tu buen entendimiento va a ser la diferencia entre si tu familiar o simplemente una persona desconocida puede tener unos minutos más de vida o salvarle la vida. Dar un tiempo en lo que Alonso, Ricardo, yo, Fidel, alguien más llega para poder brindarle una atención un poco más avanzada. Realmente tus conocimientos sí son necesarios. O sea, no es como dice Alonso. El simple hecho de reconocer la emergencia ya es un gran avance, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el saber que tu familiar algo está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces hablan cuando ya el paciente está inconsciente o ya el paciente ya tiene un daño irreversible, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando tú tienes conocimiento y sabes, pues desde Sí, te anticipas a que se complica más. ¿Cuántos casos no ha habido de que... Y eso pasó, no voy a decir nombres ni marcas, pero eso pasó en una escuela que la maestra no le creía a la alumna, que decía que se estaba haciendo tonta. Fue muy sonado. Fue muy sonado ese caso. Y la alumna terminó falleciendo porque no supo identificar la maestra que era una urgencia, o una emergencia más bien real, ¿no? Ese caso. Y es lo que hablamos, lo que decimos, el simple hecho de saber reconocer o saber evaluar desde un estado de conciencia, Tomar el pulso. tomar el pulso, saber identificar datos clínicos de un paciente grave de manera sencilla, o sea, hace la diferencia, ¿no? No nada más es, la gente podrá pensar que es nada más los primeros auxilios, Poner un vendaje. poner un vendaje, una curita, Darle un paracetamol. inclusive los botiquines comerciales que te venden, que Ay, pues puro metiolate, o sea, Alcohol, las todo, violetas. sí. nada que ver con lo que realmente se ocupa, ¿no? O sea, 3 curitas. sí, o sea, realmente tú tienes que saber evaluar al paciente, decir, ¿sabes qué? Lo veo pálido, lo veo sudando, lo veo así, así. Sí, ya cuando entras en materia, pues te vas dando cuenta, identificando. A mí me ha pasado que en cuanto llego y veo al paciente, ya empiezo a identificar, está pálido, está morado, lo veo mal, sus ojos hundidos, no sé, la respiración es rápida, te empiezas a Desarrollas un ojo clínico. a desarrollar esos sentidos que dices, mira, o sea, algo anda mal Sí, con el paciente. simplemente con verlo con 5 nada más segundos. verlo, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que todos como sociedad tenemos que empezar como que a entender de que, oye, tengo que empezar a identificar qué es una emergencia, qué es una urgencia, Sí, que por bien de mi familia, por bien mío, ¿no? sí, no, y hasta realmente avanzar un poquito más en ese sentido, las instituciones públicas están rebasadas, tanto a nivel hospitalario como prehospitalario. Y si yo marco al 911 y digo, oye, ¿sabes qué? Ocupo una ambulancia, ¿por qué me hacen tantas preguntas? ¿Por qué? Porque la mayoría de llamadas que son falsas. Sí. O muchas veces son llamadas Que no merita. De que Ajá. dices, oye, me duele la panza. Pero pues puedes salir a tomar un taxi o te puede llevar tu papá que tiene carro. Sí. Y dices, oye, no ocupas una ambulancia. ¿Una ambulancia cuándo es? Es cuando no te puedes movilizar y aparte necesitas una atención profesional Ahora, inmediata. y fíjate, luego la gente dice, nunca hay ambulancias. Sí, pues nunca hay disponibles porque precisamente se la pasan ocupadas atendiendo muchos servicios que no ameritan, que si la gente supiera lo básico de primeros auxilios, supieran identificar cuándo sí amerita llamar a una ambulancia y cuándo no amerita llamar a una ambulancia, los servicios de emergencia, de ambulancia más que nada, prehospitalarios, no estuvieran tan saturados, ¿sí? Porque cuántas veces no nos hablan, yo que estoy en el medio público, en el área pública, atendiendo servicios prehospitalarios rutinarios, me doy cuenta de que, oye, como dices, te hablan para un dolor de panza, Se le subió la presión. se le subió la presión, que hay veces que, no, que una hemorragia, y ahí vamos corriendo, que porque se cortó una hemorragia,
Y llegamos y el dedo así Se cortó cortadito. con la Sí. galleta salada. Ándale, sí, o sea, realmente Una cosas remojada así. en leche. Y ya llegas y dices, bueno, pues ¿para qué me enojo? Ya le tomas los datos y vámonos, ¿no? Pero Es una perdedera de es una perdedera de Entonces sí tenemos que crear conciencia en las personas de que realmente cuando ocupen la ambulancia, y a lo mejor también no es culpa de ellos, ¿no? Estamos Sí. platicando que es falta de capacitación, es falta de conocimiento, Claro. de saber cuándo sí tengo que llamar a la ambulancia y cuándo no, porque a lo mejor para ellos la cortada de 10 centímetros en el dedo pues es mortal. Sí, sí, sí. Y a lo mejor ellos pueden pensar así, ¿verdad? Sí, porque Claro. no son obligados a lo mejor a conocer específicamente todo cuando necesiten llamar, pero realmente sí tiene aspectos a lo mejor muy básicos de que, oye, paciente inconsciente que no responde y no tiene Así pulso, es. dices, oye, necesito llamar, no esperarme a ver quién Así es. pasa, a ver quién sabe, y luego muchas veces también pasa todo lo contrario, que en vez de ayudar, nos terminan haciendo de la forma más difícil. ¿Cuántas veces no pasa de que llegas a una escena y el familiar ahí que está no te deja de preguntar, no te deja ni siquiera escuchar al paciente por estar ahí, o los curiosos que están en el lugar, a veces es de noche, no hay luz y te están tapando toda la luz, que literalmente hasta a veces sienten la respiración aquí del paciente, del familiar, y dices, oye, dame espacio. O sea, que dices, en vez de estarme ayudando, me lo estás volviendo más difícil. Esta, tener conciencia también es de que, oye, ¿sabes qué? Si los profesionales ya llegaron, darles su espacio, que trabajen y ellos, oye, no, es que yo creo que falta eso. No, ¿tú estudiaste esto? No. Ya Entonces, llévatelo, hazle esto, Ajá. ponle, quítale. Oye, pues, Fíjate, ¿para qué yo- me hablaste, ajá, para verdad? que si tú vas a decidir Pues para tú qué me mejor hablaste. te hubieras llevado tú. Yo voy a platicar una historia que un tiempo donde yo me fui a trabajar un municipio muy rural que no es ni siquiera de Colima, es a las afueras, Tonila. Sin quemar ahora, lugares. sin quemar ningún lugar. Ninguna institución tampoco Ninguna se ve institución. comprometida. Bueno, entré a trabajar en una unidad municipal de protección civil de un municipio muy rural, De un rancho, pues. de un rancho. El caso es que... Saludos a los de Tonila. Buena onda. Cállate. Bueno, el caso que lo que sí, como son las cosas, los compañeros de Tonila, pues les faltaba mucha capacitación, al menos en ese entonces les faltaba mucha capacitación y la gente estaba acostumbrado a eso, precisamente lo que hablábamos hace rato, de que llega el paramédico y en sí ellos pues son camilleros, ¿sí? Sí. Suben al paciente y se lo llevan, ¿no? Entonces ya llegó un punto donde, bueno, de los primeros urgencias que me tocaron, llegué y recuerdo que era una paciente que reportaba con dolor precordial. Yo quise empezar a realizar mi interrogatorio, mi sample, etcétera, etcétera, pero los familiares luego se pusieron muy renuentes en el sentido de que, no, sí, o sea, ¿tú qué me estás preguntando? ¿Qué preguntadera? ¿Qué preguntadera traes, verdad? Tú llévatelo y ya, ¿verdad? Es lo que me decían, tú llévatelo y ya, ¿a ti qué te importa? Y que te valga, ¿sabe cuántas? El caso que me metí en una bronca ahí por hacer mi chamba. Y era lo que a mí me frustraba decir, oye, por hacer mi chamba. ¿Por qué? Porque obviamente el personal de prehospitalario de ese lugar nunca hacía eso. Entonces llegas tú a realizar una cosa diferente. Ahora, tú como paramédico dar una opinión, la gente no estaba acostumbrada a esa parte. Entonces, eso es lo malo, ¿verdad? En todos los sentidos. Al final la señora, como no me quiso dar datos, yo no puedo entregar al paciente en el hospital. Tampoco creo en el hospital, tampoco quisieron dar datos a los familiares. No, bueno. Entonces, pues la señora, pues ahí... No, es que también siempre te topas con pacientes complicados Sí. y pues a veces depende a dónde vayas, también es como que la gente es más renuente o no quiere dar información, entonces pues de repente nos tornan el trabajo también muy difícil. Pero en esa ocasión, a lo que iba a llegar es que el paciente se terminó muriendo porque se lo llevaron a su casa. Quiero pensar yo que a lo que yo me imagino, pero digo, no pude recabar bien la información, el paciente tenía una angina de pecho estable porque empezaba con dolor precordial, o sea, empezaba con
Dolor torácico. dolor torácico Se le quitaba. y se le quitaba cuando tenía reposo, cuando hacía reposo y después le volvía a dar otra vez. Y eso yo no pude compartírselo al médico de urgencias. Ellos llegaron, hace rato le dolía el pecho. Entonces llegan a urgencias, también renuentes, no dan la suficiente información, lo mandan a su casa. Porque en la mañana ya habían ido al hospital y los habían mandado a su casa y ahorita lo vuelven a ir y los vuelven a mandar a su casa en la noche. Al día siguiente se muere el paciente. Fíjate que lo que yo comúnmente hago cuando llego así con pacientes que yo los veo ya medio renuentes, veo al paciente que está ahí inconsciente o somnoliento, vaya, primero les explico, miren, déjenme revisarlo ahorita para ver si rápidamente ocupa algo y ya me lo llevo, porque luego empiezan, ¿y por qué te tardas tanto? Y ya súbelo, o sea, te empiezan espérame, ocupa algo que ahorita, en este momento, le va a salvar la vida. Algo que necesitamos ponerle o quitarle o hacerle, ¿verdad? Déjame revisarlo y ya ahorita, si no es algo que podamos poner, no lo vamos a llevar, pero dame chance, ¿no? Dame permiso. Pero sí, o sea, de repente te topas, pues tú sabes, en esta profesión y en esta carrera, pues vas y no sabes a qué te vas a enfrentar, Sí, ¿no? qué tipo de gente vas a encontrar, si también son violentos y si no, a mí me ha tocado que, mamá, llévatelo, y si están muy agresivos, sí, cómo no, súbelo y vámonos, ¿verdad? Y en el camino ya vemos porque pues la gente está bien agresiva y es también parte de la evaluación de la escena que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros si vemos que hay peligro para el personal, para nosotros, nos arrimamos y si ya estamos en el lugar, pues tratar de también procurar nuestra seguridad primero, ¿verdad? Sí, porque la idea ahora sí de que ya hay un lesionado, esperando que solamente sea uno, ¿para qué queremos que mi compañero y yo también seamos lesionados? O sea, realmente sí se busca como tener mucho cuidado en ese sentido. Y yo pienso que parte de lo y que vemos también en el podcast es compartir todas esas experiencias para que la gente se entienda lo que hacemos nosotros, que no es nada más llegamos y lo subimos. Nosotros lo que hacemos es recabar datos, recabar información importante que el médico no va a saber porque no está en la escena, ¿sí? Tratar las condiciones más críticas que podamos nosotros resolver en ese momento y ya trasladar al paciente estable, ¿no? Pero en esa ocasión el paciente falleció por culpa, una negligencia más que nada de los familiares, ¿no? Sí. De no querer aportar la información, de querer hacer las cosas como ellos quieren y no es así, ¿verdad? Es importante que la gente sepa que el paramédico necesita recabar datos, necesita su tiempo para atender y estabilizar al paciente antes de trasladarlo y que no es nada más un camillero, ¿sí? Es un un profesional de la salud que también presta una atención médica antes de llegar al hospital, ¿verdad? Entonces, es importante que la gente entienda esa parte, y a mí me ¿no? gustaría aprovechar, por ejemplo, para contar una anécdota que también pasó, que muchas veces la gente se enoja cuando le hacemos preguntas, como mencionaste tú, de que yo ahorita presté servicio en una institución pública en algún momento para prácticas, acudimos a él, a un centro igual público, era un chavo de unos 18 años, que realmente él presentaba solamente, pues le faltaba el aliento, le costaba respirar, tenía disnea. Y estaba como si nada ahí sentado, nos llevaron porque lo íbamos a llevar a un hospital mayor. Y es como, ok, perfecto. Le empiezo a hacer el interrogatorio que claramente ya se lo ha dicho el doctor, pero yo necesito conocer la situación. Porque a veces los familiares se enojan porque, ay, me la preguntó, me la pregunto yo, te la preguntas tú. Dices, ¿por qué tanta preguntadera? Porque a veces una pequeña pregunta hace la diferencia. Por ejemplo, ahí nadie le había preguntado que si eso ya le había pasado. Y casualmente ya le había pasado antes y ya había estado internado. Y al hacerle una pregunta de que, oye, ¿cuál fue tu diagnóstico? Dices, tuberculosis. Dices, dices, pues bueno, como que ya esa preguntita ya te hace llevar un camino completamente diferente a un paciente. Que dices, si ahí era a lo mejor sospechoso de COVID, dices, a ti ya te brinca completamente a tuberculosis. Es solamente por esa pregunta. Contestó y todos salieron rápido de la habitación. Y la cara del doctor fue como de, chin, ya valió.
Y dices, esa pregunta fue base. Y cuando anteriormente el paciente ya había acudido a un hospital y se le había hecho a lo mejor no quiero decir un mal diagnóstico, pero no se le habían identificado a esas alarmas que dices, oye, este paciente no se puede ir a su casa diagnosticado con un asma porque no son los datos de un asma. De que dices, oye, todo el mundo se equivoca, no pasa nada, pero dices, ese tipo de cosas no pueden pasar. O mínimo si pasan, tú necesitas hacer las preguntas adecuadas para cuando a ti te toque, tú tener más información. Y pasa, porque a veces recibimos pacientes y el paciente está hipertenso, está hipoglucémico, está hiperglicémico, o trae muchas cosas que, oye, pues si está en el sector salud, o ya está en un centro de salud, o está en un hospital, ¿por qué está así, verdad? Sí, Entonces siempre también nosotros que llevamos o trasladamos un paciente, no importa que esté en un hospital o en una clínica, recabamos información y aparte lo revisamos al paciente porque nos llevamos sorpresas. Oye, el paciente está ahí internado y está todo mal, ¿verdad? Sí, no, simplemente, o sea, el paciente a veces no tiene la obligación de conocer todos sus datos así a la perfección de salud, pero tú le preguntas, ¿está enfermo? No. Ah, bueno, ok. ¿Ni diabético hipertenso? No. ¿Toma algún medicamento? ¡Sas! Toda la lista de medicamentos y dices, oye, ¿cómo que no estás enfermo? O sea, dices de que, oye, yo te pregunto, a lo mejor ha pasado a muchísimos compañeros que son paramédicos o médicos de que están ahí, con el paciente, y él te dice, no, no he hecho nada, no he tomado alcohol. Llega algún compañero más, llega el médico, y le dice, toma alcohol, no, sí. O sea, de que te cambia completamente la versión de un lado para otro, y a lo mejor tú la información que tenías llegaste a un presunto diagnóstico, cuando te dieron otra información más real, pues ya llegaste a otro diagnóstico, de que dices, oye, no estamos jugando, porque muchas veces la gente piensa que nosotros los vamos a juzgar, que en el medio hospitalario los vamos a juzgar, porque oye, si tú consumes algún tipo de una sustancia tóxica, No les da pena, ¿no? Sí, También, o simplemente simplemente. decir, no me quise tomar mi medicamento, pues porque cualquier se me olvidó, no lo compré, piensan que nosotros nos vamos a regañar y dicen, no, sí me lo tomé, no, yo lo consumo. Pero bueno, hay otra cara de la moneda que sí muchos compañeros también se meten a regañarlos o Sí, ¿verdad? claramente. Entonces también es complejo a veces, porque pues también yo me he dado cuenta de personal también que actúa de manera pues prepotente, vamos a decirlo así, con los pacientes, ¿no? Sí. De que, oye, también hay que ser, yo siempre he dicho que hay que ser objetivos nosotros en nuestro trabajo. Por ejemplo, si alguien, vamos a atender a un delincuente, ¿no? Que algo le hicieron o algo, pues tampoco vamos a maltratarlo o a hacerle cosas que se da. O sea, se da que a veces el paramédico se involucra y no, pues ese no lo voy a atender o no le voy a hacer nada porque es un delincuente. No, espérame. Tú vas a brindar un servicio y tienes que ser objetivo en lo que vas a hacer. Sí, Neutral. Tienes que ser neutral y realmente ir a atenderlo a lo que vas. No vas a ir a juzgar, porque a lo mejor, ¿qué tal que sea inocente y tú ya lo estás juzgando? Nosotros quién somos para juzgar. Y tú ya le Fuera estás, después. ya lo estás tratando mal y ni siquiera sabes, nomás porque doña Chonita te digo. Cholita dijo que él era el que había rollado. Que esa parte lo menciona el manual, el AMNS, y lo dice así bien claro. Bueno, hay un capítulo completo de eso que te habla de tú cómo tienes que ser como paramédico, tu actitud. O sea, tienes que ser empático, tienes que tener una actitud calmada. En el servicio te tienes que ver tienes que saber controlar tu lenguaje corporal. Porque al final de cuentas, así lo menciona el manual, es una barrera de la comunicación que existe entre el paciente y tú, el que llegues con una actitud prepotente, Ya no te va a decir nada. ya no te vas a hacer nada. Exactamente, ya no vas a cumplir tu objetivo, que es lo que hablamos. El paramédico debe de recabar mucha información que vas a ir a decírsela al médico, ¿no? Y que te es útil para útil para ver qué acciones vas a tomar que en bien del paciente. Sí, claro. Sí, porque muchas veces, como mencionó Ricardo, a veces tomamos la batuta de mala forma de juzgar al paciente o a los familiares. De que dices, oye, ¿por qué no necesitas medicamento? Yo solamente atiendo y doy mi presunto diagnóstico y a lo mejor lo arribo a un hospital. Es todo, realmente ni el juzgar, ni el denigrar, pues Claro. lo vamos a hacer. Realmente un buen paramédico
es el que se dedica a atender y lo hace bien. Y que trata bien a todos. Sí, Sea sí, claro. quien sea. Sea rico, pobre, Así es. la así forma que es. sea, realmente nosotros, nuestra tarea es ir más allá de eso. Obviamente hay pacientes que te sacan canas verdes, que dices, la verdad sí, de que sí te pasas, pero pues aún así uno siempre que tiene que portar a lo mejor la mejor cara que tiene. ¿Por qué? Porque uno está representando en dónde estudió, en dónde trabaja, la persona que es, y es lo que también nosotros aquí en ese sentido buscamos transmitir a las personas que son afines a nuestra profesión, para que también alguien tenga esa actitud, o sea, realmente de apoyar y que todo sea al beneficio del paciente. Sí, yo siento que falta mucho esa parte en la cuestión de los valores, en la formación, que es lo que nosotros también buscamos mucho en CCDEM, enseñarle a los alumnos a tener esos valores y esa conducta, ¿no? Esa conducta como lo exige un paramédico, que a todos nos pasa. La realidad que a mí también, ya después de 15 servicios, que de esos 15 digo, 10 te mentaron la madre. 10 son borrachos y 10 cosas que no ameritan lo que ya hablábamos. Pues sí, ya llegas ya harto y de repente también la actitud de los familiares. ¿Qué llamamos, señora? Ya le vinimos y ya le dije que se tome el medicamento. Sí, ya después. No, eso no debe de ser. Sí, Creo que pero es poco a poco ir trabajando. Y tú también como paramédico, y yo los invito a todos los paramédicos a reflexionar si tu actitud es la mejor. ¿Sí? Realmente tampoco es como que queramos aquí darnos las de los más perfectos, porque la verdad es que no es así. O sea, somos seres humanos, pero necesitamos tomar conciencia de ello y empezar a trabajar a reconocer a esas reconocer malas esos actitudes patrones. y esos malos patrones que la verdad se da en todo el ámbito de la salud, no nada más en los paramédicos. En enfermería, en medicina también los médicos. ¿Cómo te tratan cuando vas allá a la aguilita? ¿No? Sí, No, ¿cuántos médicos no hay? sin decir instituciones. Que llegan, se los juro, hay médicos que se enojan porque llegamos. Sí. Y lo que a veces los médicos no entienden, no saben que nosotros no los trasladamos por trasladarlos. Nosotros llegamos y evaluamos al paciente y de 10 pacientes andamos trasladando 1 o 2, ¿verdad? Muchas veces. Y ellos es lo que no se dan cuenta. Y tú llegas y se enojan todavía contigo porque le llevaste un paciente. Sí. Porque le llevas trabajo, ¿no? El enfermero también se molesta. Oye, no se trata de eso, ¿no? Y es lo mismo, pasa igual como el paramédico que le hablan y se molesta porque llegó a un servicio que a lo mejor no amerita, ¿no? Para eso estamos, hay que entender eso, que el área de la salud así es, son muchos pacientes, tú no puedes controlar eso y si un paciente necesita ir al hospital, tiene que ir al hospital. Si el paciente ocupa la ambulancia, ocupa ir la ambulancia y tú eres el profesional que va a decidir si se le da una atención específica o no, ¿verdad? No, por ejemplo, uno, imagínense, si uno a veces tuvo un mal día, ahora imagínense tener un mal día y aparte sentirte mal. Dices, no, si tú le puedes elegir al paciente, ¿qué prefieres? ¿Trabajar o sentirte mal? Te va a decir, prefiero trabajar. Ay, pues es que sentirse mal. Bueno, ahí quién sabe. Hay muchos que Hay muchos- hay muchos que Bueno, supongamos en una idea así de que, bueno, Hay unos que ni se sienten mal y no llegan a trabajar, da broma. Sin decir, no, nada. Juanina, nada, decir. Se fue un mes, nomás vamos a decir, se fue un mes y no respondió mensajes. Ah, sí. No, pero está bien. Realmente los pacientes lo tienen complicado y a veces nosotros sí tenemos que tener un poquito de más paciencia. Empatía, ¿no? Empatía y paciencia. Y lo que mencionaste, por ejemplo, también lo de los hospitales. A veces uno llega, acude como paramédico con toda su ilusión, con todas sus ganas de presentar paciente y les vale, te barren de que dices, ¿para qué vienes? Así de que te demeritan como si tus estudios, tus conocimientos no valieran de nada y muchas veces la información que nosotros tenemos, que ya recabamos, Es importante. se pierde simplemente en un paciente, digamos, cayó una caída de moto, una caída de 2 pisos de, oye, ¿con qué pegó? ¿Traía casco? ¿No traía casco? Simplemente a lo mejor esa información los médicos no la van a conocer. Llega así nomás se dice, ponlo en la cama de al fondo. Por la toma del mundo. Y es algo que a lo mejor Marco le va a servir mucho cuando ya esté en el ámbito hospitalario. Bueno, que ahorita yo ya lo he visto en el hospital, ya es preinterno, ¿no? Ah, preinterno. Preinterno se podría decir.
ya está como preinterno, pero el día que ya sea médico adscrito o de urgencias, le va a servir mucho porque él va a saber realmente la parte prehospitalaria que muchos médicos no saben y precisamente eso pasa. Tú llegas con el paciente y tú ya le hiciste un diagnóstico y a lo mejor tú ya sabes qué tiene y el doctor preguntándole lo que tú ya le preguntaste al familiar, ¿no? Y llegando a la conclusión que tú ya llegaste desde antes de trasladar al paciente, ¿no? Entonces, como dices, ahí se pierde, ¿no? ¿Qué diferencia es era que, bueno, el médico te aborde a ti como paramédico y ya después de que te abordó, aborda al familiar y ya con los dos conocimientos en conjunto llegas a otra conclusión más avanzada, ¿no? Pero muchas veces se frustra esa información ahí porque llegas y el médico para nada pela al paramédico, ¿no? Déjalo allá, sí, o le estás hablando y te ignora. Muchas veces la parte médica piensa que o somos muy ignorantes, o no me sirva. Sí, mejor no me firme nada. Para esto yo le pongo desgracia, Mejor yo le pongo mi firma, queda más bonita. Sí, o sea, falta mucha empatía en todos los ámbitos, ¿no? En todos los sentidos, desde el paramédico con los pacientes, el médico, darle su lugar a cada quien. Sí, exacto. Es eso. Nada más ser educado. Sí, obviamente. Eso falta muchas Sí, veces. no, y realmente sí en el área médica de mala forma se ha perdido eso, tanto a nivel desde la parte estudiantil como ya en la parte profesional, cuando ya se ejerce. Ahí, la verdad, no os puedo decir nombres, ni lo voy a decir, pero sí hay docentes que sí dices, oye, la verdad te falta desde la capacidad para enseñar hasta simplemente la educación. Ajá, la educación de que dices, oye, solamente estás calentando la silla para que nosotros demos la clase y tú te duermes. Dices, oye, la verdad, pues hay muchísimas personas que darían muchísimo por tener tu lugar y dar una buena clase. Que realmente hay personas que dices, oye, la verdad, le gusten. que dices, ya jubílate, que dices, ya, la verdad, hay muchísimo doctor muy bien capacitado que quisiera dar clases, que a veces las dan gratis las asesorías. O sea, uno va en el hospital y va con los residentes y dices, oye, la verdad, tengo duda en esto. Ah, perfecto, te explican y toca a la perfección entendido. Pero vas a lo mejor con el escrito que dices, nah. Dices, la verdad, ni va, nomás va a firmar. Que todo está, el interno te ayuda más que a lo mejor el que está a cargo de ti. El docente que realmente es adscrito de ahí, muchas veces ni te voltea a ver. O sea, ni sabe que estás ahí, ni sabe si existe. Y quién te termina enseñando, quién te termina apoyando, pues simplemente desde el interno, que ni siquiera es su chamba. Que él está ahí para hacer mano de obra a veces barata, de mala forma. ¿Por qué? Porque realmente el apoyo que se da, tengo compañeros que son internos y el apoyo que se da es muy mínimo. Es que el interno no se ha desensibilizado. Sí, no, todavía. O sea, de mala forma. Le queda un poco de alma. Todavía le queda un poquito de alma y de pasión. Sí, no, o sea, No, o sea, muchas veces nosotros, yo veo compañeros que ya salieron del internado y ves una foto de ellos antes y después y dices, se perdió algo. Ahí dejaste algo. Ahí dejaste algo. La felicidad. No estudié medicina. No, la verdad yo lo tengo bien en claro. Me van a vender su alma. O sea, no. Te van a salir perdiendo. No, yo lo tengo muy claro. Yo, o sea, mis hijos quieren estudiar medicina, que perfecto. Pero si pueden, mejor no. No, si pueden, mejor no. Ya no se avienten. Ya con un médico de la familia es más que suficiente. Ya dos es avaricia. Realmente, sí, o sea, ser interno, por desgracia y por fortuna, no he tenido toda la experiencia de ser interno, que no me falta mucho ya, pero sí he cubrido algunas guardias, ahí asistiendo un poco al hospital o simplemente en el preinternado, pues ya ves un poquito cómo es este ambiente y sí es bastante complicado y realmente es mano de obra muy barata, en el sentido, ¿por qué? Porque el apoyo que se da, porque trabajar 36 horas o más, te pagan como 5 pesos la hora. O sea, realmente que dices, pagaban, bueno, apoyaban menos que el sueldo mínimo, sí, o sea, de que dices, oye, la verdad, sí es muy complicado, eso se da a nivel nacional, realmente ser interno es un proceso que tiene que pasar cualquier médico. Es cuando más aprendes, es cuando realmente te empapas en el área de medicina porque vas rotando por muchas áreas y vas aprendiendo de muchas personas. O sea, ahí viven, ¿verdad? Sí, ahí viven, o sea, realmente de que van diario al hospital y aparte
cada cuántos días hacen guardias de 30 o 36 horas que realmente tú los ves salir y dices, También de repente es algo inhumano, ¿no? sí, no, o sea, tú le dices, oye, de que No sé, le o sea, dices a un juez, trabaja más de 8 horas, no. Le dices a alguien, a lo mejor un asistente, digamos, corporativo, trabaja más de 8 horas, de gratis, no, máximo 10. 12 y te pasaste. Pero dices, oye, alguien que está en contacto con personas que literalmente su vida depende de esa persona, ¿por qué los pones a trabajar más de 12 horas, más de 24 horas, más de 36 horas está mal, está sin mal. descanso? O sea, realmente de que me ha tocado compañeros a veces de que están posguardia y los ves, o sea, dormidos en el suelo. Y te pones o te preguntas, ¿cuál es el objetivo? ¿Tronarlos? ¿Cuál es realmente que cometan un error? Pues, ese es el problema. O sea, ¿Sí? que me dijo así de que hijo, estudia para que tengas un lugar digno para dormir y nosotros durmiendo a veces en el suelo. O sea, de que el paciente te dice, por mí tragas y yo ni he desayunado y ya son las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque ni siquiera colchones hay porque está No. lleno siempre el hospital. Sí, está lleno, sí, o sea, de que dices, oye, a veces es una silla toda hedionda que nunca se limpió, que está toda estartalada y dices, ahí lo agarras y agarras el sueño más a gusto de tu vida porque dices, no tienes descanso. O sea, realmente, porque también de mala forma se ha visto que los médicos, a veces adscritos, ya que tienen mucho tiempo, se van y dejan aquí en el cargo a los residentes o a lo mejor al personal que sigue siendo interno, que es un médico que está capacitado, pero sigues estudiando todavía. O sea, que dices, ¿por qué lo dejas a él todavía a lo mejor a cargo en ciertas situaciones donde necesita apoyo? O simplemente hay quienes sí aprovechan mucho del interno y le exigen a veces de más. O sea, que dices cuando, oye, vengo a lo mejor todavía para seguir aprendiendo, porque un interno es realmente todavía no ha sido un médico, o sea, no se ha graduado, todavía le falta su año de servicio social. Y dices, oye, ¿por qué lo pones a lo mejor a nivel ya de atender completamente un servicio él solo? Ese es cuando ya no debería hacer su tarea, cuando a lo mejor ya debería ser de alguien a lo mejor más capacitado o simplemente alguien que le estén pagando por ello. Y esto pasa a nivel nacional en todos lados. O sea, hay algunos lugares muy buenos para hacerse internar y no ¿Se hace lo mismo en otros países? quién sabe, la verdad. Dicen que sí, que es lo mismo. Bueno, más que nada se ven las series también. O ya lo que decías que... Doctor House. Sí, no, no, está en la de Grey's Anatomy. Doctor House está muy Sí, pasada. Sí. está muy buena, Es pero es pura mentira eso. sí. O sea, realmente... No, ¿es de mentira? No, pero, o sea, me refiero que un médico erudito en todas las materias. Es que él es internista. Bueno, pero... Ajá. Es que la medicina interna varios que barrios van a sus casas y Ah, investigar. sí, güey. Bueno, o sea, De- sí, no, un poco... No, y además dice, tienes como 6 médicos especialistas en diferentes áreas para un paciente. Dices, no, pues así claramente te sobra tiempo. Pero a veces, ¿qué pasa? Tienes un médico que a veces no es ni especialista para como 20 pacientes. Y dices, oye, pues obviamente la atención no va a ser la misma, no puedes ir a sus casas, no puedes jugar con los pacientes como se vio en la serie. O sea, que dices, hay muchas... Sí, pues sí, o sea, no tienen ni tiempo para atender. No, ni para comer. Ve el hospital que para sacan comer, ahí y ve güey. los hospitales que hay, ¿verdad? Sí, sí, No, no. es que estamos hablando también de otro país, de, pues aquí es otra realidad, ¿no? Pero... Pues muchachos, ¿qué conclusiones sacan de, bueno, para cerrar ya con este episodio? Cerrando, últimos comentarios. Últimos Pues, comentarios. Primero que nada, me gustaría ya agradecer a Ricardo y Alonso, tanto a SMP como CECIBEN, por estar colaborando conmigo, así como para haberme invitado aquí al programa, muy buen programa, se van viendo. Realmente porque le veo mucho potencial, tanto en la escuela como en la empresa, como en el podcast. Es muy buen área para poder comunicar, mucho contenido que a lo mejor no ha sido expresado a más personas que necesitan conocerlo, a lo nivel hospitalario, como experiencias o simplemente como entretenimiento. Hay muchísimo potencial aquí. Yo sí nos lo vamos a llevar muy, muy lejos en ese sentido. Y realmente, pues, o sea, me gustó. Estuvo muy amena la plática, lo disfruté mucho. Y ahora sí, abierto para futuras
en futuros episodios, el equipo de Poninas también como apoyo técnico. Ahí nos sigue- Ya presentaremos al Poninas al todavía. Poninas, el famosísimo Poninas. Es una carta que tenemos reservada. Esto está bajo la manga, no queremos el famoso Poninas, pero no, Ya sabrán por qué. ya sabrán porque... Sacando un podcast del Conina se va a disparar. No, Es un TikToker, Ese es un podemos TikToker. adelantar, que tiene muchos seguidores. muy famoso, la verdad, muy famoso. Ahí tiene el área. No, pero muchísimas gracias y la verdad, pues, encantado de estar aquí. Pues bueno, Alonso, si quieres despedirte con algún anuncio de CCDM, dar los teléfonos, los cursos que ya comentaste, apúntense a los cursos ¿cuáles son? Sí, vamos a estar lanzando distintos cursos. Bueno, ahorita estamos con la convocatoria de atención prehospitalaria híbrido. Para el que le interese el modelo híbrido, son 2 horas a la semana y 2 horas a la semana online y una clase mensual de 6 horas de pura práctica presencial. Y estamos también abrimos inscripción para los jueves de 2 de la tarde a 6 de la tarde. El que también le interese ingresar a los jueves, bueno, al grupo que tenemos en los jueves, también puede comunicarse. Y tenemos el diplomado de primeros auxilios que estamos trabajando con Marco. Próximamente vamos a lanzar un curso de RCP llamado Pit Crew, muy bueno. Va a haber también está el curso de operador de vehículos de emergencia, formación de operador de vehículos de emergencia en Tepatitlán, Jalisco, para los que nos sigan por allá A nivel nacional. a nivel nacional o allá en la región de los Altos de Jalisco. Por allá vamos a estar visitándolos con el curso de formación de operadores de vehículos de emergencia. Y bueno, creo que son todos los anuncios. Todos los anuncios parroquiales. Perdón, mi número. El número de teléfono para que lo pongas ahí es el 312-309-5677. ¿Saben? Aquí se los van a estar poniendo, se los van a estar poniendo en Poninas. Aquí abajo de los subtítulos, 312-309-5677. Y por parte de SMP Ambulancias, pues reiterar que seguimos ahí atendiendo emergencias, traslados, eventos, también cubrimos todo lo que tenga que ver con servicios de prehospitalarios, de ambulancias. Estamos a la orden en los teléfonos 312-141-5000 o al 312-15-753-62. Y pues bueno, no se pierdan los siguientes episodios del ABC del paramédico. Nosotros somos paramédicos de Colima, para que nos vean. Colima, México, para los que nos vean de manera internacional. Colima sí existe. Colima sí existe. Sí existe. No sé si haya otro podcast similar a este, hemos estado investigando, pero no. Pues sí, Tal vez sí hay. Pero no, a lo mejor con igualito a este. Igualito. Que sean paramédicos los que presentan, no he visto. Van y exponen algunos paramédicos sus puntos de Sí, hay algunos, pero no son muy famosos. Sí, pero bueno, nosotros nos vamos a ser famosos. Claro, es más. ¿Tú, Marco, no vendes nada? No, todavía no vendo nada. Igual, pero ahí van a poner también mi Instagram. Por si quieren Ahí está, seguirlo. por si me quieren seguir. Por si lo quieren seguir. Muy bien. Pues Sí. los invitamos a que nos compartan si les gustó, y si no les gustó, pues también compártanlo, ¿verdad? Sí, está bien. Para promover pues ahora sí que Esta labor de comunicación que Así estamos es. haciendo. Así, comenten qué es lo que más les gustó, qué temas les gustaría ver en la Así siguiente es. clase, si quieren invitar a alguien o a lo mejor una colaboración con algún otro podcast Exactamente. o con alguien afín a la materia, estamos abiertos a ello. También los que quieran venir al podcast, pues lo analizamos. También gente que sea del medio, que tenga algo que aportar. Sí, algo referente a la salud. Referente a la salud, ¿verdad? No tiene que ser emergencias como tal. Pueden ser médicos, enfermeros, especialistas, Camilleros, Camilleros, de laboratoristas, limpieza, sí. todos son bien compañeros de recibidos aquí. protección civil. Saludos a todos también. Cruz Roja, Los amigos de Cruz Roja, bomberos, todo lo que tenga que ver con el área, pues. De las emergencias y del área médica. Del área médica, así es. Sí, están invitados y pueden venir cuando gusten. Mándenos un mensaje, ¿verdad? Bien, ahora sí, suscríbanse, denle like y comenten lo que más les gustó. Sí, dele ahí a la palomita hacia arriba, por favor. ¿Sale? Muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.